Eres mi deseo, eres mi anhelo, lo que yo quiero es abrazarte. Llegaste a mi vida, estando perdida, me transformaste, mi alma cambiaste. Mi Jesús, yo te amo, mi Señor, yo te anhelo, un cántico nuevo, quiero levantarte y así a ti presentarme. Eres mi deseo, eres mi anhelo, lo que yo quiero es abrazarte. Llegaste a mi vida, estando perdida, me transformaste, mi alma cambiaste. Mi Jesús, yo te amo, mi Señor, yo te anhelo, un cántico nuevo, quiero levantarte y así a ti presentarme. Sin ti yo no vivo, sin ti no respiro, no puedo soñar, no puedo volar. Yo vivo tu vida, respiro tu aliento, sueño tus planes, vuelo en tus alturas. Hola hermanos, estamos aquí junto a Javiera, junto a Florencia. Aquí estamos reunidas para poder adorarle al Señor, para poder levantar nuestras manos hoy día, poder cerrar nuestros ojos y poder tener un momento de intimidad con Él, poder entregarle todas nuestras cargas, nuestras luchas que hemos estado viviendo en este tiempo, por todo lo que está pasando. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le estemos adorando. Amén. Entonces ahora lo invito a que pueda cerrar sus ojos, que se ponga en una posición ahí en su casa de adoración y que se sienta libre para poder adorar, para poder levantar sus manos y tener un momento lindo con el Señor. Amén. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero,
gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Así es, Señor. Te damos las gracias, Jesús, por este momento. Te damos las gracias, Padre, por este momento, Padre, que nos podemos reunir, Señor, a adorarte. Que podemos, Señor amado, bendecir tu santo nombre, Jesús. Gracias, Padre, por estar presente, Señor amado, en nuestras vidas día a día, Señor. Padre, seguiremos adorándote, Padre. Seguiremos bendiciendo tu santo nombre, Jesús. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús. Y aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto. Un corazón, Padre amado, humilde, Señor amado, para adorarte, Jesús. Te adoramos, Padre. Oh, Señor. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Así es, Señor. Tú eres digno, digno, Padre. Solo ante ti, Padre amado, nos inclinamos, Jesús.
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Así es, Señor. Aleluya. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, por el momento, Padre amado, de adoración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermano. Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir una pequeña reflexión por estos días, por todo lo que hemos estado viviendo, tanta destrucción que han habido en las familias, en los hogares, tanta muerte. Y con respecto a eso, el Señor me llevó a una palabra en Génesis 19, del 1 al 2. Específicamente en esa palabra el Señor me hablaba del servicio y la misericordia. Entonces yo quiero decirles de que cuando en una ciudad viene juicio o cuando en una ciudad viene destrucción para esa ciudad, cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios que se ha preocupado por Dios, que se ha mantenido en la fe, al servicio de Dios y ha sido gente de servicio, siervo de Dios, ayudando a otro, alentando a otro, caminando con otro, fortaleciendo a otro, aunque Dios mande juicio a esa ciudad o aunque Dios mande destrucción a esa ciudad, Dios te guarda. Dios guarda tu familia, Dios guarda tu casa y Dios guarda tus hijos. Y otra cosa que el Señor me ministraba en cuanto a la misericordia, cuando tú eres una persona fiel a Dios, que camina con Dios, temeroso de Dios, el Señor no solamente guarda tu casa, sino que Él tiene misericordia de ti. Él también tiene misericordia de tus hijos. De toda destrucción, de todo mal, de toda enfermedad que pueda venir a tu hogar, a tu casa, el Señor te guarda y el Señor tiene misericordia de ti, de los tuyos, de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu hogar. Por lo tanto, yo quiero quiero decirte de que sigas siendo siervo de Dios, sigas caminando al servicio de Dios y que no te olvides nunca de la misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia de nosotros, a los que le buscamos, a los que un día creemos en Él. Así que quiero dejarte esa reflexión hoy día para que la medites, así como yo también lo estoy meditando. Eso, un fuerte abrazo a mis hermanos, ¿cierto?, que me están viendo, a mi pastor. Muchas gracias, bendiciones. Amén. ¿Cómo está, hermano querido? Que el Señor le bendiga. Mi nombre es Sebastián Cuevas. Pertenezco a la Iglesia Presencia y Poder de Dios, amén. Y quiero comentarle un poquitito de mi testimonio. Voy a cumplir 11 años en la iglesia, ¿cierto?, en la congregación. Un 14 de junio del año 2009 yo acepté al Señor. A través de un evangelismo en el cual predicaron, ¿cierto?, evangelizaron. Así que yo pude estar ahí, pude ser partícipe, pude presenciar ese momento. En ese momento se acercaron dos hermanos y me fueron a predicar del Evangelio. Y cuando llegaron a mí, cuando se acercaron a mí, me empezaron a conversar y yo quedé en otra, no sabía qué responder. Así que quedamos de acuerdo en que el día después de que ellos me habían predicado, ¿cierto?, me iban a ir a visitar. Entonces pasó el día y me fueron a visitar, yo los esperé con una oncecita. Así que pudimos conversar un poco más profundo del tema del Evangelio, ¿cierto?, el tema de Jesucristo. Ahí ellos me hablaban de que Él se había entregado por mí, ¿cierto?, para perdonar mis pecados, que Él me podía dar amor, que Él me podía dar alegría.
Así que yo empecé a comprender ahí algunas cosas y recuerdo aquel día en que yo le pude aceptar. Como les digo, fue un 14 de junio del año 2009 en la casa de mi hermano Antonio, aún lo recuerdo. Lloré como un niño, hermano, lloré como un niño. Fue un tiempo bonito, en donde oramos, en donde pude hacer la oración de aceptar al Señor. Pero... ¿Cómo están, queridos? Bendiciones, gracia y paz del Señor Jesucristo. Bueno, hoy en nuestro día de reunirnos, de adorar, de celebrar el nombre del Señor, y qué precioso ha sido el tiempo de alabanza, de adoración, de testimonios, y qué maravilloso el poder entender lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Me gustaría leer en Efesios capítulo 1, versículo 15. Voy a dar lectura a la palabra el día de hoy, que dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Tremenda palabra, tremenda. Quisiera hacer referencia a la importancia de ser iglesia, Y también recordar que por este mes estamos tratando el tema del poder de Dios que opera o que actúa en nosotros.
y estamos tratando de movernos dentro de esa temática o dentro de esa enseñanza. Y en este día la palabra nos habla algo tremendo, como siempre lo hace la palabra, pero el sentido de iglesia. Yo quiero explicar algo. Nosotros no somos iglesia porque nos juntamos en un culto. Nosotros somos los que tenemos que dar el culto racional, diario. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo y Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. De tal manera que Dios no viene a nosotros cuando nosotros vamos al culto o estamos en un culto. O no es que Dios viene a nosotros cuando nosotros vamos a la oración. No, Él camina con nosotros, Él está en nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces cuando nosotros entendemos que por el hecho de haber entregado nuestra vida a Cristo, por el hecho de haber creído en el sacrificio de la cruz del Calvario, en la muerte del Señor Jesús y en su resurrección, hemos creído y hemos sido participantes de la naturaleza divina, por lo tanto pasamos a ser esos hijos de Dios. En ese momento, cuando pasamos a ser hijos de Dios, no solamente somos hijos y participantes de la naturaleza divina por nacer de nuevo, por nacer del Espíritu, sino que también pasamos a ser iglesia. Pasamos a ser iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia. Iglesia tiene que ver con salir a. Y nosotros necesitamos entender que somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Y cuando nos reunimos en la congregación, nos reunimos como cuerpo, como sentido de cuerpo, para adorar en grande congregación, para exaltar su nombre junto a nuestros hermanos, para edificarnos y para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice la Escritura, que así debe de ser. Ahora, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. De hecho, hoy nosotros, aunque a través de las redes y usando estos medios, estamos congregados, estamos reunidos en su nombre. Todos los hermanos que han cantado, que han compartido, nos hemos reunido en su nombre. Estamos reunidos, estamos congregados y nos estamos animando, nos estamos exhortando en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Somos la iglesia. Pero la iglesia no solamente para reunirse, sino para salir también afuera y manifestar a Cristo. Amén. Entonces, ahora entendiendo que somos hijos de Dios, que nacimos de nuevo, y por el hecho de nacer de nuevo hemos nacido en el Espíritu, naciendo del agua y del Espíritu. Entonces, por lo tanto, ahora podemos adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, al Padre de gloria. Ahora, este texto es tremendo porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, está diciendo: yo he escuchado de su fe y de su amor por los hermanos. Hermanos queridos, la fe es una cosa. Muchos pueden decir tener fe, pero esa fe siempre te va a llevar a amar a tu hermano. Por eso que el apóstol Pablo es claro en el primer verso y dice: yo he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los hermanos, para con los santos. Los santos somos nosotros que hemos sido consagrados y santificados, y también que nos santificamos y nos consagramos, los santos. Entonces, fe en el Señor Jesucristo te va a empujar a amar a tu hermano, a amar la iglesia. Por eso es que decimos nosotros que la persona que dice que tiene a Cristo en su corazón es la persona que va a amar a su hermano, es la persona que va a expresar amor por el hermano. Por lo tanto, la persona que dice que tiene a Cristo no podrá vivir solo, no podrá expresar la fe solo, desarrollar la fe solo, se desarrolla a través del amor al hermano. Por eso que la Biblia dice: sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino estimúlense el amor y a las buenas obras. Sí, es en la congregación, es viviendo la vida de fe con los hermanos que nos estimulamos al amor. Y necesitamos entender que fe y amor, fe en Jesucristo y amor por el hermano, va junto. Y ahí luego dice de esto: yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y yo estoy orando para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Él. ¿Por qué necesitamos sabiduría y revelación? Necesitamos sabiduría, necesitamos revelación y necesitamos entendimiento. Entonces puedes decir conmigo sabiduría, revelación y entendimiento. Sabiduría, revelación y entendimiento. ¿Esto para qué? Para conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a desarrollar una vida de fe y de comunión con los hermanos, eso no tiene un sentido en sí mismo por el hecho de relacionarme con personas o por el hecho de creer algo, sino que yo tengo que conocerle. Tengo que conocerle. Yo tengo que conocer a Jesús. Yo tengo que caminar con Jesús, le debo de conocer, y para eso necesito sabiduría, pero no humana. Necesito revelación, es decir, que se me caiga el velo, que se me revele Cristo, y necesito entendimiento para que se alumbren mis ojos del Espíritu, mis ojos del entendimiento, para poder ver a Cristo. Entonces la Escritura dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que tú sepas la esperanza a la cual Él te ha llamado y conozcas las riquezas de su gloria y la herencia de los santos. Riquezas de su gloria y herencia del Señor. La herencia que Dios nos ha dado. Ahora, fíjese bien. Fíjese en esto. ¿Cómo yo conozco un evangelio falso? ¿Cómo yo puedo conocer a alguien que me está hablando una cosa totalmente equivocada en relación a la fe? Porque me va a reemplazar la riqueza de su gloria y la herencia de Dios para mi vida por cosas materiales. Y me va a hablar de lo material y me va a predicar de lo material y va a querer ponerme lo material encima, y yo, para poder recibir eso que esa persona me está hablando, yo voy a tener que dar recursos materiales. Pero esa no es la verdadera riqueza, sino que las verdaderas riquezas son las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Y la herencia de Dios para nuestra vida. Esas son las verdaderas riquezas. Por eso que la Escritura dice, y Jesús lo dijo, hagan su tesoro en el cielo. Hagan su tesoro en el cielo, porque allá las polillas no llegan, allá no se corrompe nada, allá no se echa a perder nada. Coloca tu tesoro en el cielo, coloca tu corazón en el cielo. Entonces el apóstol Pablo estaba queriendo que esa sabiduría, esa revelación y ese entendimiento se abriera en los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque había una riqueza de gloria y había una herencia de Dios, la cual tenía que ser conocida, revelada y entendida. Debía ser conocida, revelada y entendida. ¿Y cuál es esa riqueza? Y el verso 19 lo dice. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces aquí ya se coloca un poco más pesada la cosa, más poderosa, más profunda, una terminología de palabras más difíciles de pronunciar para un lenguaje común y difíciles de entender, que no se pueden dimensionar fácilmente y que hay que leer con cuidado. Y dice, ustedes tienen que extender la esperanza a la cual fueron llamados, la riqueza de su gloria, la herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para los que creen, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, recuerde que este mes estamos hablando del poder de Dios que actúa en nosotros. Y hay un poder de Dios en nosotros, que es este mismo poder que está hablando la Escritura, de la supereminente grandeza de su poder, que es para los que creen. Que es para los que creen. Por eso es que nosotros, hermano querido, no podemos embobarnos por cosas materiales, no podemos embobarnos por cosas de este siglo, no podemos cegar nuestros ojos en cosas que no son la riqueza de su gloria, no son la esperanza a la cual Él nos ha llamado y no es la herencia que Él nos ha dado, sino que necesitamos realmente poder tener esa sabiduría, esa revelación y ese entendimiento
¿De qué? De que hay una esperanza a la cual Él nos ha llamado, de que hay una riqueza de su gloria, que hay una herencia de parte de Dios y hay una supereminente grandeza de su poder para los que creen. Entonces, puede decir conmigo, hay una esperanza a la cual he sido llamado, hay riquezas de su gloria, aleluya, hay riquezas de su gloria, hay una herencia para los hijos de Dios y hay un supereminente y grande poder para los que creen. Ahora, cualquiera que escuchara todo esto podría decir, están ofreciendo hartas cosas, oye, están ofreciendo mucho, pero no se trata de este presente siglo, no se trata de algo material, no se trata para gloria y honra de hombre, no, Señor, es algo más poderoso. Mire lo que dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder supereminente, esa riqueza de gloria, esa esperanza a la cual fue llamado, esa herencia es la que resucitó a Jesús de los muertos y lo que hizo que se sentase a la diestra en los lugares celestiales. Y necesitamos entender y conocer y que se nos ilumine esto, que se nos revele esto, de que para nosotros poder sentarnos con Cristo en lugares celestiales, necesitamos tener esa sabiduría, esa revelación y ese entendimiento. ¿De qué? De que yo necesito estar muerto en Cristo para poder sentarme en los lugares celestiales. Que yo necesito estar muerto en Cristo para que el poder, el supereminente poder, la supereminente grandeza de su poder opere en mí porque creo, pero necesito estar muerto en Cristo para que Él me levante y me coloque en lugares celestiales. Porque recuerden que en el reino de Dios todo es lo contrario, es inverso. Cuando tú buscas gloria, cuando tú buscas ser exaltado, tú vas a ser humillado. Cuando tú lloras, tú vas a reír. Cuando tú pierdes, gana. Cuando tú das, recibe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por estos días estaba leyendo un material del pastor Reinhard Bonnke y decía, Dios comienza terminando y termina comenzando. Aleluya. Porque necesitamos entender que en el reino todo es invertido. Cuando tú dices riquezas de gloria, en la mentalidad humana piensa en plata, la mentalidad humana piensa en cosas materiales. Cuando tú dices herencia de Dios para nosotros, la gente piensa en posesiones, piensa en cosas, en casa, en cosas materiales, en herencias monetarias. Cuando tú dices que hay un supereminente grandeza de poder, la persona piensa quizás en enseñorearse de otro, de estar encima de otro, pero en el reino no es así, no se trata de eso, se trata de que el poder que operó en Jesús y le resucitó de entre los muertos es el poder que puede operar a nosotros, en nosotros. Por eso es que la Escritura dice, diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, porque no se trata de cómo estamos nosotros y de nuestra condición, sino del poder de Dios que opera en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo decía, nos han derribado pero no estamos destruidos. El apóstol Pablo decía, han hablado de nosotros que somos mentirosos pero nosotros somos verdaderos. El apóstol Pablo decía, me han perseguido pero no me han destruido. Estoy en apuros pero no estoy desesperanzado. Pero ¿cómo podía ser que este hombre viviera situaciones tan extremas, tan difíciles, que llegó al punto de decir, sé vivir abundantemente, sé vivir con poco? He tenido mucho, he tenido poco. Este hombre que dice que ni lo alto que ni lo bajo lo podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque había en él un entendimiento de la riqueza de la gloria de Dios que eran mayores que las de este siglo. Había un entendimiento claro de la esperanza a la cual él había sido llamado. Había un entendimiento claro de la herencia que él tenía en Dios. Había un entendimiento claro del supereminente y grande poder que estaba operando en su vida. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales era el poder que estaba operando en el apóstol Pablo y es el poder que puede
operar en nosotros. Y usted puede decir, pero ¿cómo ese poder va a operar? No he visto ese poder en mi vida. Claro, puede ser, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser ayudados para ver esto. Necesitamos nosotros ser encaminados para vivir esto. Necesitamos nosotros, la verdad de las cosas, una guía, un discipulado, un entrenamiento, que podamos ser instruidos. Yo como pastor, por eso le estoy compartiendo esta palabra, para decirle que hay algo más allá, que necesitamos vivir y que necesitamos comprender. Y yo sé que algunos de ustedes lo han estado viviendo hace mucho tiempo ya. Y otros están entrando en el proceso. Pero mire lo que dice la Escritura. Dice que cuando Él se sienta en lugares celestiales, lo hace sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire qué tremendo, porque aquí incluye muchas cosas. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que comencé diciendo que nosotros somos iglesia. Sí, somos hijos de Dios, sí, somos templo del Espíritu Santo, nacimos de nuevo, somos participantes de la naturaleza divina, pero somos iglesia. Y como somos iglesia, la Escritura dice que Jesús, Él cuando muere, Él resucita, es levantado por el poder del Espíritu Santo, y dice que todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies, y esas cosas las dio a la iglesia. Entonces, si tú eres la iglesia, todo lo que venció Jesús, ¿y qué venció? Dice que venció todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Él lo venció en la cruz del Calvario. Y esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición en Cristo. Necesitamos, hermano querido, posicionarnos en Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Dice así, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él les dio vida. Esa es la supereminente grandeza de su poder, porque por su muerte Él nos dio vida, por el poder del Espíritu Santo, porque Él murió en la cruz del Calvario y Él fue a morir, pero fue levantado de entre los muertos, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los espíritus, esas son las autoridades que estaban en el aire, pero por el hecho de creer en Jesús, ser hijo de Dios, nacer de nuevo, ser partícipe de la naturaleza divina y ser iglesia, ese mismo espíritu que te dominaba, que nos dominaba antes cuando éramos hijos de desobediencia, cuando nos llevábamos por la corriente de este mundo, ahora está también debajo de nuestros pies, entre las cuales dice, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué interesante es poder entender esto, que hacíamos los deseos de la carne y de lo que pensábamos. Lo primero que sentía la carne hacer, lo queríamos hacer. Lo primero que sentía nuestro pensamiento hacer, lo queríamos hacer. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Esa es, hermano querido, la gracia. Sois salvos por gracia. Y esa es también, hermano querido, una esperanza a la cual nosotros fuimos llamados. Y eso también es una riqueza de su gloria, por el hecho de haber muerto en la cruz. Esa es la riqueza de gloria, una de las riquezas de la gloria que yo les hablo. Y al mismo tiempo, eso es una herencia que nosotros recibimos de nuestro Padre de gloria, del Padre de los Espíritus. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Y mire lo que va a decir ahora. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Yo te digo, hermano, ahí está el poder, el supereminente y grande poder que opera en los que creemos. ¿Qué hace? Nos resucita. ¿Nos resucita de dónde?
de nuestra muerte en pecado, en delito, nos resucita. Y dice la Escritura que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, que ese lugar que Él alcanzó por su santidad, por ir a la cruz sin pecado, por morir, y ese poder del Espíritu que lo levantó, ese supereminente y grande poder que operó en Él y que lo levantó de entre los muertos y que lo colocó en lugares celestiales y que pisó todo señorío, toda autoridad, todo poder, todo nombre que se nombra, ahora por el hecho de creer, por el hecho de ser hijo, por el hecho de ser participante de la naturaleza divina, por el hecho de nacer de nuevo, del agua, del Espíritu, por el hecho de entrar al reino, ahora yo soy iglesia y el Señor lo que hace que me resucita y me hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Esa es su riqueza, riqueza de su gloria. Eso es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Eso es también la herencia. Y esa es la supereminente grandeza de su poder. Y qué tremendo, porque dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de... Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Y después dice la Escritura: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y yo voy a dejar hasta por aquí, porque no quiero avanzar más, no quiero dar mucha temática y quiero ir concluyendo. Lo primero, somos iglesia. Somos iglesia. No somos iglesia por el hecho de estar reunidos con nuestra congregación. Nuestra congregación somos los hermanos, la familia de la fe, a la cual Dios nos puso, donde Dios nos colocó. Pero tú eres la iglesia. Amén. Y tú das el culto racional, presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es que Dios te visita cuando tú oras o Dios te visita cuando vienes a la iglesia. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Camina con nosotros, vive con nosotros. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el que ha sido resucitado de entre los muertos. Con aquel que estaba en delito y pecado, pero que por el hecho de creer en Jesús, por el hecho de creer en el sacrificio, por el hecho de creer que murió y que resucitó y que ha sido levantado de entre los muertos, por el hecho de creer y confesar, creer con el corazón y confesar con la boca, hemos sido resucitados, estando en delitos y pecados, habiendo hecho la voluntad de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestra carne. Por el solo hecho de creer, fuimos resucitados con Cristo. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo he visto su fe. Yo he visto su fe en Jesús. Ustedes han creído en Jesús y ustedes aman a sus hermanos. Por lo tanto, yo estoy orando para que se les revele, para que conozcan y entiendan la riqueza de su gloria, para que conozcan y entiendan la esperanza a la cual fueron llamados, la herencia de los santos y la supereminente grandeza de su poder para los que creen, que es el poder del Espíritu, resucitando a Cristo de entre los muertos, colocándolo en lugares celestiales, sentado en lugares celestiales y poniendo todo bajo sus pies. Esas son riquezas de su gloria. Ese es su supereminente y grande poder para nosotros que creemos. Porque luego más adelante dice: y lo dio a la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Somos su plenitud. Nosotros manifestamos a Cristo. Amén. Entonces, este fin de semana fue celebrado en el mundo el fin de semana santo. Jesús siendo crucificado, Jesús siendo entregado, Jesús avergonzado, humillado, escupido, vituperiado, muriendo desnudo en la cruz del Calvario, pero resucitando con poder. ¿Y resucitando con poder para qué?
¿Para qué? Resucitando con poder del Espíritu para resucitar a todos los que creyesen en Él y posicionar en la misma posición que Él obtuvo, producto de su sacrificio, a aquellos que creen en Él y que pasan a ser la iglesia. Amén. La iglesia es importante. No hable mal de la iglesia. No critique la iglesia. La iglesia es la novia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espero haberme expresado de la mejor manera y compartir el mensaje de una manera clara. Que podamos conocer, se nos revele y entendamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Que podamos entender, Dios mío, las riquezas de tu gloria. Que podamos, Señor amado, entender el supereminente y grande poder que opera en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les bendigo en este día. Simplemente recordarles que estamos en este mes de abril. El poder de Dios que actúa en nosotros. El lunes estamos con discipulado, 20 horas, circuito cerrado para aquellos que están entrenándose en la palabra. Y el día miércoles tenemos nuestra reunión en línea de oración para que se conecte. Y el próximo domingo nos volvemos a encontrar al mediodía. Amén. Y de lunes a viernes estamos compartiendo el devocional diario mediodía de fe. De lunes a viernes, 12 del día. Así que un abrazo grande, bendiciones, gracia y paz. Eres mi deseo, eres mi anhelo, lo que yo quiero es abrazarte. Llegaste a mi vida, estando perdida, me transformaste, mi alma cambiaste. Jesús, yo te amo, mi Señor, yo te anhelo, un cántico nuevo, quiero levantarte y así a ti presentarme. Eres mi anhelo, lo que yo quiero es abrazarte. Llegaste a mi vida, estando perdida, me transformaste, mi alma cambiaste. Jesús, yo te amo, mi Señor, yo te anhelo, un cántico nuevo, quiero levantarte y así a ti presentarme. Sin ti yo no vivo, sin ti no respiro, no puedo soñar, no puedo volar. Yo vivo tu vida, respiro tu aliento, sueño tus planes, vuelo en tus alturas.
Respiro